2 aviones militares norteamericanos repostan combustible. Son un bombardero pesado de largo alcance B-52 y un avión cisterna KC-135. El primero va cargado con 4 bombas nucleares de hidrógeno 74 veces más potentes que las que destruyeran las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. El segundo vuela con sus depósitos repletos de queroseno inflamable. En la delicada maniobra de aproximación, un error de cálculo jamás aclarado desencadena el desastre. Ha empezado. Esta es la tranquila playa de Quitapellejos, lugar preciso en el que hace 40 años se instaló el campamento Wilson, un enclave que se desmanteló tan rápido que a algunos hoy les cuesta creer que existiese realmente. Flecha rota, repetía una y otra vez el aterrorizado Iván Buchanan, comandante norteamericano que caía desde 9.000 metros de altura sobre las costas de Almería. Cuando varios agricultores y pescadores lo recogieron, medio moribundo, repetía otra palabra: todos muertos y todos vamos a morir. ¿A qué se refería? Minutos antes, sobre las 10 de la mañana de aquel día de enero de 1966, se había producido una gran catástrofe nuclear, la más grande y la más oculta de la historia. Desde entonces todo es silencio, todo es secreto, muy poquita información. Hemos intentado acudir para saber cómo esos pueblos viven después de 40 años de aquella tragedia que se convirtió en milagro, porque de haber estallado aquellas 4 bombas mucho más poderosas que las de Hiroshima y Nagasaki, no quedaría nada de toda la provincia de Almería. Aprovechando este 40 aniversario, hemos querido testar la voz del pueblo. Hemos ido en busca de lo que ocurrió con las bombas de Palomares. 10 y 22 minutos de la mañana del 17 de enero de 1966. La pedanía almeriense de Palomares ha despertado como un día cualquiera de invierno, con la misma tranquilidad de siempre. Los pescadores se encuentran en la mar faenando desde hace horas. A varios miles de metros de altura, 2 aviones militares norteamericanos repostan combustible. Son un bombardero pesado de largo alcance B-52 y un avión cisterna KC-135. El primero va cargado con 4 bombas nucleares de hidrógeno 74 veces más potentes que las que destruyeran las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. El segundo vuela con sus depósitos repletos de queroseno inflamable. En la delicada maniobra de aproximación, un error de cálculo jamás aclarado desencadena el desastre. Y así comienza uno de los accidentes nucleares más graves de la historia y a la vez el más desconocido de todos. Joaquín, mira, ya se están dando comestibles. Y entonces me señala donde es, me asomo sin para arriba y diciendo esto, ¡pum!, se pega fuego aquello y ya para abajo, que hacía muchísimo viento. Y todo el cielo lleno de obstáculos allí, que es para la mar. Joaquín Rico, de 74 años, lo recuerda como si aquella escena se le hubiese grabado a fuego en la mente. Junto con otros pescadores del puerto, salió de inmediato en su embarcación con la esperanza de encontrar algún miembro de la tripulación con vida. Todo ocurrió en apenas unos segundos, y aquel cielo cambió de color, como si de un momento a otro fuese a resquebrajarse. No supimos lo que había pasado, pues, hasta la tarde. En realidad se sabía que eran 2 aviones que habían chocado, por las razones tampoco las sabíamos, nos prohibieron salir a la calle y andar por los lugares donde había los trozos de los aviones. Y así estuvimos pues hasta un poquito antes de oscurecer, que empezaron a aparecer autobuses que venían cargados de soldados de Rota y de Morón, americanos. Y ya a la noche recuerdo que estaba todo el mar iluminado y era pues la 6ª flota americana que ya estaba ahí. La información llega con cuentagotas. En Palomares aún nadie intuye la amenaza invisible que se cierne sobre ellos. 2 de las 4 bombas atómicas perdidas al colisionar violentamente contra el suelo han detonado su letal carga, liberando varios kilos de plutonio 239. Una ha caído al mar, otra en el lecho del río Almanzora, la tercera en las inmediaciones del cementerio y la última en mitad del casco urbano del pueblo, a escasos metros de la casa de Antonia Flores. Son artefactos que podían haber hecho desaparecer toda la provincia en un abrir y cerrar de ojos.
Los niños se acercaron a ellos e incluso jugaron con la sustancia verdosa de su interior. Sí, era como un cilindro bastante grande y yo estuve tocando las cintas. Eso no sé si se puede decir que estuve jugando, pero que no sabía lo que era y estuvimos tocándolo. De hecho, la Guardia Civil rápidamente acordonó la zona y prohibió el paso, pero claro, éramos muchos y más bien poca Guardia Civil y pasamos por los sitios y estuvimos tocando las cosas. En un desembarco sin precedentes, 2.200 marines, 130 submarinistas de las distintas unidades de élite de la Marina, 34 buques de guerra, 5 minisubmarinos y 75 científicos con la última tecnología ultrasecreta tomaron tierra en aquella costa inhóspita y casi deshabitada. Una pequeña ciudad compuesta por tiendas de campaña fue levantada a orillas del Mediterráneo de la noche a la mañana. Los vecinos, asombrados, vieron nacer una urbe improvisada a la que se llamó Campamento Wilson. Porque es que era una situación que parecía, fuera de, más bien de película que de la realidad. Provistos de aparatosos trajes y material químico de desinfección, los soldados apenas departieron con los vecinos de Palomares. Su objetivo era solo uno: descontaminar el área afectada y solucionar la crisis de la pérdida de una bomba H. La operación Broken Arrow o Flecha Rota será la segunda misión militar después de la de Vietnam más cara de la historia de los Estados Unidos hasta ese momento. Aunque a diferencia de esta, ocurrió de espaldas al mundo, envuelta en un silencio que aún perdura. Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, se acercó a Palomares para realizar uno de los primeros trabajos sobre este asunto. Asegura en este tratado que tenemos aquí, Palomares, Memoria, efectuado 30 años después porque se censuró. La primera versión oficial de estos hechos que ella vivió, luego la vamos a escuchar y la vamos a ver, fue censurada. Les leo un simple fragmento para que se hagan una idea de lo que pudo pasar en ese pequeño pueblo almeriense. Dice: la bomba del tío Pedro, la que comentaba el reportaje de Luis Álvarez, cayó en mitad del pueblo, constituyó la máxima atracción por ser la más cercana. A su alrededor había todo tipo de recuerdos, trozos de metal. Los chiquillos jugaban con la pasta del interior de la bomba. Los mayores trataban de averiguar su composición cortándola con trozos de navaja. Todo esto pasó en Palomares y la gente, aquella buena gente, no sabía a qué se estaban enfrentando. Hoy nos acompaña un testimonio y un experto excepcional para arrojar un poco de luz sobre este asunto. Se cumplen 40 años de esta historia de Palomares. Él es Julio Barceló, consejero del Consejo de Seguridad Nuclear. Don Julio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué pudo pasar en Palomares? Vamos a ver, 4 bombas más potentes que Hiroshima y Nagasaki caen sobre ese pequeño pueblo. De haber estallado con toda su potencia, ¿qué hubiera ocurrido en esa zona? Hombre, de haber estallado hubiese pasado un desastre. Lo que pasa es que no las lanzaron, se cayeron, ¿no? Por lo tanto, lo que en realidad pasó es lo que en el reportaje un poco se ha explicado, que las 4 bombas que se desprendieron del avión que tuvo el accidente, 2 cayeron prácticamente intactas, la del mar y esta del centro de la pedanía, y las otras 2 se rompieron y hubo una pequeña explosión de la parte convencional, lo que hizo que se dispersara, ¿no? Por lo tanto, en el fondo, pues no fue una catástrofe, pero fue un problema muy grave, porque es la primera y prácticamente que nosotros tengamos conocimiento, la única vez que en territorio civil se ha producido un accidente nuclear militar de esta envergadura. Cuando uno ve los documentos de prensa que se publicaron sobre el asunto de Palomares, se tendía a que no cundiese el pánico. Todo está controlado, calma en Almería. Es muy curioso ver el reguero de informaciones. Nos da la sensación, 40 años después, que sí es cierto que hubo muchas cosas que no se contaron, quizá por desconocimiento o porque no merecía la pena meterse en ellas. Don Julio, ¿usted cree que hubo cierto silenciamiento de estas noticias en todo ese proceso de lo que pasó en Palomares? ¿Ley del top secret? Por supuesto. Pero también volvamos a mirarlo en el contexto. Por supuesto, porque se trataba de una acción militar y hasta hoy en día, digamos, con la importancia que ha generado el tema nuclear, el tema de la proliferación, en todos los tratados multinacionales, en todos los foros,
el tema militar queda fuera. Por lo tanto, el secretismo de lo militar es evidente, pero también es evidente, y se ha visto en la primera parte del reportaje, cuando se decía, oiga, es que en aquella época no había radio, no había televisión. Supongo que en Palomares, si había una sala de cine, habría algún nodo que les podía haber dado alguna información de otras cosas, de alguna guerra. O sea, por un lado no había ningún interés en dar información y por otro había muy pocos canales para darles la información. Ahora la cosa sería totalmente diferente, ¿no? Por supuesto. Usted sabe que hay mucha gente que dice en Palomares y en Villaricos que Fraga, el famoso baño de Fraga, que ahora vamos a ver de nuevo y que hemos visto algunas imágenes, no se produjo exactamente ahí. ¿Cree que es parte de la leyenda urbana, del miedo a lo nuclear, que los ministros se bañaron en otro lugar y no allí, por miedo? No tengo ni idea de dónde fue. Lo que sí que es verdad que se trataba de una campaña de imagen pura y dura, ¿no?, para demostrar que allí no había pasado nada. Por lo tanto, y el hecho era que esto tenía que publicarse si hubiesen bañado en Palomares o en Alicante, pues tenía muy poca importancia, ¿no? Curiosas palabras, porque esa especie de leyenda urbana, ese rumor, no ha abandonado Palomares en 40 años. Nuestro compañero Luis Álvarez lo constató in situ, viendo cómo mucha gente todavía no se creía aquella historia. Yo creo que es uno de los baños más célebres de la historia de nuestro país. Fue el momento en el que el ministro de Turismo, don Manuel Fraga Iribarne, intentó demostrar ante el miedo que empezaba ya a causar este asunto de las bombas, y sobre todo porque una no se encontraba, una dónde estaba, qué podía estar irradiando ese artefacto, pues dijo que había que quitar el miedo. Y qué mejor forma que bañarse a pecho descubierto en aquellas aguas. Aguas que hemos vuelto a visitar para intentar testar qué piensa el pueblo de aquello que ocurrió. Un gran desastre, como hemos dicho, y un gran milagro. Esta es la tranquila playa de Quitapellejos, lugar preciso en el que hace 40 años se instaló el campamento Wilson, un enclave que se desmanteló tan rápido que a algunos hoy les cuesta creer que existiese realmente. Lo cierto es que de este lugar partieron 5.500 barriles cargados de material radioactivo con destino a algún punto del Atlántico que aún no se ha desvelado con exactitud. Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, se interesa desde el primer momento por el desarrollo de la crisis y se desplaza personalmente hasta la zona con la intención de informar a los vecinos sobre sus derechos. Convencida del peligro radiactivo que se cernía sobre el pueblo y sus habitantes, esta mujer de biografía apasionante, más conocida como la Duquesa Roja, fue testigo de primera mano de las primeras horas del drama de Palomares. Tras su primer viaje, sufrió en sus propias carnes la presión del silencio y la censura. No se caen normalmente todos los días bombas de hidrógeno encima de la cabeza de la gente. Aquello revelaba un acuerdo que tenía que ser denunciado. Un acuerdo con Estados Unidos que tenía que ser denunciado, que no tenían más que Japón y España. Y la única manera de poder denunciar ese acuerdo era que los vecinos de Palomares tomasen conciencia de lo que había pasado. El CIEMAT, organismo estatal encargado de medir los niveles de radiación existentes y controlar periódicamente el estado de salud de los vecinos, ha desarrollado numerosos programas de análisis para determinar los riesgos a los que se encuentran expuestos los habitantes de la comarca. Desde hace 40 años, muchos de ellos deben de someterse a diversos análisis. Repartidos por toda la zona, se encuentran aún una serie de medidores que son mudos testigos de lo ocurrido. Según los análisis científicos, bañarse en estas costas de Palomares no entraña ningún riesgo, ni hoy ni hace 40 años, cuando lo hicieran Manuel Fraga, ministro de Franco, y el embajador norteamericano. Aunque existe el rumor en el pueblo de Palomares y en los alrededores de que estas imágenes históricas nunca fueron rodadas aquí. Yo no conozco a nadie todavía de aquí de Palomares, digo de Palomares o del término municipal de Cuevas, que haya dicho que lo vio bañarse en Palomares. Pues me han dicho que se bañó, que aquí no se bañó concretamente, que donde se bañó fue concretamente en Mojácar, en la playa de Mojácar. Por otra parte, tenemos conocimiento de que él vino en ese mismo año a inaugurar el parador de turismo de Mojácar, porque era ministro de Información y Turismo. Eso es lo que dicen los más viejos de aquí de la zona,
No sé, lo dicen con un poco de enfado porque no vino aquí a bañarse concretamente. Dicen que se bañó aquí, pero claro, cada uno puede opinar. Yo creo que no, ¿eh? Porque no he conocido a nadie que diga que se bañara aquí tampoco. Hasta la fecha, no existe ningún estudio sistemático epidemiológico que asevere que el incidente haya podido repercutir en la salud de sus habitantes de manera decisiva. Sin embargo, toda la información a este respecto sigue estando envuelta en tinieblas. Y como veis, somos ciudadanos normales, ni respondemos a las tesis de alguna gente o a lo que mucha gente piensa, no tenemos antena, no somos de color verde, somos ciudadanos normales y corrientes y que queremos vivir en la plena normalidad y que aquel suceso que ocurrió en el año 1966, pues que no sea una losa sobre nuestras posibilidades de desarrollo económico y social. ¿Qué culpa tenemos nosotros que estén bien, estén mal, pero que no pasen por aquí? Hay sitios donde dan la vuelta y no pasar esto. Pero en fin, pasó y así está. Han pasado ya 40 años de aquel drama que pudo ser el mayor cataclismo de los últimos siglos. Hoy quedan demasiadas dudas y una sola certeza. Palomares es el fruto de un milagro, de una suerte que le hizo volver a nacer después de aquella fatídica mañana en la que el cielo se llenó de fuego. Veíamos a nuestro compañero Luis Álvarez sumergiéndose en las aguas limpias y maravillosas de Palomares y doy fe de que no le ha ocurrido nada extraño, al menos por el momento. Después de esta pequeña nota de humor, vamos con otra cosa yo creo que mucho más seria, en el sentido de que hay informes sorprendentes. Son del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el CIEMAT. Seguro que para mí y para muchos de ustedes esto es sorprendente, digo, porque parece mentira. 40 años después, muchos vecinos de esos pueblos tienen que seguir acudiendo a hacerse exhaustivos análisis. Hablamos, ya lo saben, con Julio Barceló, consejero del Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Sigue haciéndose este tipo de pruebas a esa gente que vivía allí? Y se sigue haciendo desde el primer momento. O sea, el incidente pasó en enero del 66 y en febrero del 66 el Departamento de Energía americano y el gobierno español ya firmaban un acuerdo de colaboración para hacer el seguimiento. En aquel momento era claro de que debía hacerse así porque se debía conocer, o sea, primero, no solo se debía descontaminar toda la zona, sino que se tenía que ver si esto tenía un impacto, ¿no? Lo que llamamos siempre la fase aguda, es decir, en el momento que procedió el accidente podía haber habido gente que estuviese por allí, podría haber habido una dispersión que afectase a las personas y se tenía que hacer el seguimiento, ¿no? El seguimiento a las personas, creo que tanto en el CIEMAT como en el Consejo tenemos el convencimiento y tenemos la certeza de que no hay ningún problema, ni lo hubo en aquel momento, ni lo está haciendo ahora. Pero en este campo la convicción no sirve de nada si no hay pruebas, ¿no? Por lo tanto, para tranquilidad de toda la zona y por el principio de precaución, se continúan haciendo pues a unas muestras de un centenar de personas, un poco más, un poco menos, cada año pruebas para analizar que no pasa nada y efectivamente todos los resultados, el Consejo recibe cada 6 meses un análisis, estos resultados. Pero esto no solo esto, sino que va acompañado de un análisis medioambiental también para ver cómo está evolucionando la zona, porque estamos hablando de isótopos radiactivos que están moviéndose. ¿Cómo pueden afectar al ser humano? El plutonio, por ejemplo, estamos hablando de qué puede morir, vamos a decirlo así, un ser humano, porque está próximo al plutonio, porque lo respira. Se debe de inhalar o se debe de ingerir, porque luego se queda pues en todo el sistema digestivo, en todo el tracto, y ahí pues las radiaciones que tiene pues puede producir problemas, ¿no? Que pueden llevar pues a diferentes tipos, ¿no? Puede ser que, de hecho, pues el miedo que se tiene al plutonio es porque es cancerígeno, ¿no? Y una residencia en tiempo dentro del cuerpo humano puede producir efectos nocivos. Pues en Palomares parece que, por supuesto, se puede respirar tranquilo. De todas formas, no me resisto a despedirle, don Julio, sin una pregunta, y es que muchísimos amigos de Cuarto Milenio nos han preguntado por una gran conspiración, por uno de esos elementos, no sé si de leyenda urbana o no, pero que intrigan a la gente. Se habla mucho de la bomba nuclear española, de los intentos en los años 70, principios de los 70, por intentar hacer una bomba nuclear. ¿Todo eso se paró? ¿Hay algo de cierto? ¿Puede usted decirnos algo?
Hombre, pues normalmente cuando son contubernios, pues la gente no lo sabe, ¿no? Sí que es verdad que en los años 50, 60 se creó la Junta de Energía Nuclear para capacitar a técnicos, ¿no?, en los diferentes campos y ámbitos de la energía nuclear, digamos para usos pacíficos, ¿no?, aunque nunca, tampoco en aquel tiempo la transparencia era lo más importante, no se puede dudar que se pudiese utilizar para militar. Y también es evidente que cuando uno tiene la capacidad técnica, porque tiene gente formada y tiene los medios, pues luego puede utilizar esta capacidad para cualquier cosa, ¿no? Puede tener la tentación, ¿no? Efectivamente. Bueno, no es que tampoco hace falta mirar a España, porque podemos mirar cuántos países hay ahora que están en el ojo del huracán por estas cosas, ¿no? Don Julio Barceló, muchísimas gracias por arrojar luz a este asunto. Hace 40 años, parece mentira, del asunto de Palomares, y al final además lo curioso es que a un pescador que nadie hacía caso, Francisco Simó, Paco el de la bomba, al final fue el que encontró la bomba. Eso es lo más curioso de esta historia. Así pasan las cosas. Efectivamente. Pues sobre este asunto de la bomba perdida, sobre este asunto de la supuesta bomba de hidrógeno y sus pruebas, y sobre todo sobre el asunto de la hipotética bomba nuclear española, tanto se ha escrito, tanto se ha especulado, nos habla nuestro compañero Santiago Camacho.